Todo el mundo en Nueva York conoce el nombre de Stefano Moretti. Es el fantasma de la máquina, el hombre que gobierna la ciudad desde las sombras. No se le mira a los ojos y, desde luego, no se intenta salvarlo. Pero un lluvioso martes de noviembre, Coraline Jones, una camarera de 24 años ahogada en deudas, hizo lo impensable cuando una pistola con silenciador se disparó en un restaurante abarrotado. No huyó, no se escondió. Gritó, ¡al suelo! Y se lanzó delante de una bala destinada al rey de la mafia. ¿Por qué salvar a un monstruo? La respuesta no es valentía. Es un secreto que les costaría todo a ambos. Esto no es un cuento de hadas. Así es como la camarera se convirtió en reina. La lluvia en la calle 54 no limpiaba la ciudad. Solo hacía que la suciedad resbalara más. Dentro del Olive Dorado, el aire olía a ajo, colonia cara y lana húmeda. Era un local de la vieja escuela, de esos con sillones de terciopelo rojo que habían absorbido secretos desde los años 70, y camareros que sabían cuándo servir el vino y cuándo desaparecer en la cocina. Coraline Jones se ajustó el delantal, haciendo una mueca de dolor cuando el nudo se le clavó en la parte baja de la espalda. Llevaba 6 horas de un turno doble y sentía los pies como si estuvieran envueltos en cemento. La mesa 4 necesita más pan, Coraline. Deja de soñar despierta, espetó Marco, el jefe de sala. Era un hombre bajito con complejo de Napoleón y una línea de cabello que retrocedía más rápido que la de sus pacientes. Ya voy, Marco, dijo Coraline con voz monótona. Cogió una cesta de focaccia con la mente puesta en la notificación de desahucio que tenía en la encimera de su cocina en Queens, con 3 meses de retraso en el pago del alquiler. Su hermano Danny había prometido ayudarla, pero había desaparecido hacía 2 semanas, dejando solo un críptico mensaje de texto. Voy a arreglarlo todo, hermana. Solo espera. Atravesó el comedor, sorteando el laberinto de mesas. Era martes, una noche normalmente tranquila, pero la energía de la sala cambió abruptamente a las 8:15 de la mañana. Las conversaciones se apagaron, sustituidas por el tintineo de los cubiertos y los susurros. Las pesadas puertas de roble de la entrada se abrieron. Stefano Moretti entró. No hacía falta saber quién era para darse cuenta de que era importante. Llevaba un traje gris oscuro que costaba más de lo que Coraline ganaba en un año. Era alto, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y los ojos del color del mar en tormenta, fríos, calculadores y totalmente indiferentes a las miradas que atraía. Lo flanqueaban 2 hombres que parecían haber desayunado grava. Uno era Luca, su guardaespaldas de toda la vida. Un hombre cuyo cuello era más ancho que su cabeza. El restaurante cayó en un silencio aterrado. Este era el territorio de Stefano. La mesa 8 está reservada para el señor Moretti, siseó Marco, empujando a Coraline hacia la parte de atrás. Lleva la carta de vinos, no mires a los ojos, no hables a menos que te hablen, y, por el amor de Dios, no derrames nada. Entonces Coraline tragó saliva. Cogió la carta de vinos encuadernada en cuero y se acercó a la mesa de la esquina. Stefano estaba sentado de espaldas a la pared, el procedimiento habitual para los hombres con enemigos. Ya estaba escaneando la sala, su mirada diseccionando a cada cliente, cada camarero, cada sombra. Cuando Coraline llegó a la mesa, el aire se sintió más frío. «Buenas noches», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Dejó los menús sobre la mesa. «¿Les apetece empezar con un San Pelgro?», preguntó Stefano sin mirarla. Tenía una voz grave y suave, pero con un tono cortante. «Y una botella de Baro del 98. Ábrala en la mesa». «Sí, señor». Coraline se retiró a la barra con el corazón latiéndole con fuerza. Cogió el vino y le quitó el corcho con las manos temblorosas. Cuando regresó a la mesa, Stefano estaba conversando animadamente con Luca. «El envío desde Jersey era escaso», murmuraba Luca. «Alguien está robando, jefe. Nos encargaremos de ello esta noche», respondió Stefano, con un tono desprovisto de emoción. «Si Richie está robando, Richie desaparecerá». Coraline sirvió un poco de vino en la copa de Stefano para que lo probara. Él se detuvo y finalmente la miró. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. Coraline sintió una sacudida, como si hubiera tocado un cable con corriente. No parecía un monstruo, parecía agotado. Las arrugas alrededor de sus ojos delataban noches de insomnio y grandes cargas. «Está bueno», dijo, despidiéndola con un gesto de la cabeza. Coraline dio un paso atrás, con la intención de desaparecer entre la madera. Se dirigió a la cocina,
escaneando la habitación por costumbre. Una costumbre que había adquirido al crecer en una casa donde había que vigilar la puerta para saber de qué humor estaba su padre. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre con una sudadera gris con capucha estaba sentado en una pequeña mesa cerca de la entrada. Llevaba una hora tomando café. No había pedido comida. Mantenía la cabeza gacha, pero cuando Coraline pasó junto a él, levantó la vista. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Los ojos bajo la capucha estaban inyectados en sangre y desesperados. Pero ella los reconoció. Reconoció la cicatriz sobre la ceja izquierda, resultado de un accidente de bicicleta cuando tenían 12 años. Danny, su hermano, no debía estar allí. Se suponía que estaba en rehabilitación o trabajando en la obra de construcción que había fingido tener. La mano de Di se movió dentro de su sudadera. Se levantó. Su mirada no estaba puesta en Coraline. Estaba fija en la mesa de la esquina, en Stefano Moretti. El tiempo se dilató. Coraline vio el destello metálico de la pistola cuando Danny la sacó de su cinturón. Vio a Luca, el guardaespaldas de Stefano, distraído con su teléfono. Vio a Stefano llevándose la copa de vino a los labios, completamente ajeno a que la muerte estaba a 6 metros de distancia. Si gritaba, «¡Danny, no!», los guardaespaldas matarían a su hermano antes de que apretara el gatillo. Si no hacía nada, su hermano se convertiría en un asesino y el hombre más poderoso de Nueva York moriría. No pensó. El instinto, primitivo y eléctrico, se apoderó de ella. «¡Agáchate!», Coraline gritó las palabras, su voz rasgando el silencio del restaurante. No corrió hacia su hermano, corrió hacia el objetivo. Danny disparó. Pop, pop. El sonido fue engañosamente pequeño, como petardos, pero el impacto fue catastrófico. Coraline se lanzó sobre la mesa, empujando a Stefano con fuerza contra la tapicería de terciopelo rojo. Sintió un mazazo en su hombro derecho que la hizo girar. La fuerza le dejó sin aliento. El cristal se rompió. Estallaron los gritos. Se derrumbó sobre el frío suelo de baldosas. El olor del vino caro se mezclaba con el olor metálico de la sangre. Por encima de ella, se desató el caos. Oyó a Luca gritando órdenes. Oyó más disparos, más fuertes, claros estallidos de fuego de respuesta. Asegura la salida. Coge del coche. Entonces sintió unas manos sobre ella, manos fuertes y callosas. «Mírame», parpadeó. Su visión se nublaba por los bordes. Stefano Moretti se cernía sobre ella. Su impecable traje estaba manchado de carmesí. Su carmesí. Su rostro, antes una máscara de indiferencia, estaba contorsionado por la conmoción y algo más. Rabia, confusión. «Le has golpeado», ladró. «Mi hermano», jadeó ella, con el dolor irradiándose por su brazo como fuego líquido. «No, no lo mates. Quédate conmigo», ordenó Stefano, ignorando su súplica. Presionó con fuerza una servilleta de tela contra su hombro. El dolor era cegador. «¿Por qué hiciste eso? ¿Quién eres?» «Coraline», susurró ella. Las luces de la lámpara de araña comenzaron a girar. «Solo soy la camarera». La oscuridad la envolvió por completo. Lo primero que notó Coraline fue el silencio. Los hospitales solían ser ruidosos, monitores pitando, zapatos chirriando, el sistema de megafonía. Pero esta habitación estaba en silencio, salvo por el rítmico silbido de un sistema de ventilación de alta gama. Abrió los ojos. No era una habitación de hospital, o al menos no una normal. Las paredes estaban pintadas de un relajante color crema. Había obras de arte en las paredes, pinturas al óleo reales, no láminas genéricas. Una gran ventana daba al horizonte de Manhattan. La ciudad centelleaba en el crepúsculo. Intentó incorporarse, pero un fuerte tirón en el hombro la hizo jadear. «Despacio», dijo una voz desde la esquina. Coraline se quedó paralizada. Stefano Moretti estaba sentado en un sillón de cuero cerca de la ventana. Ya no llevaba la chaqueta del traje. Llevaba la camisa blanca remangada, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y tatuados. Estaba leyendo un expediente, una gruesa carpeta de cartón. «¿Dónde estoy?», preguntó Coraline con voz ronca. Tenía la garganta como papel de lija. «En el ala privada del Mount Sinai», respondió Stefano, cerrando la carpeta. Se levantó y se acercó a la cama. Se movía con la elegancia de un depredador, silencioso y deliberado. «Has estado inconsciente durante 2 días. La bala atravesó tu deltoides, te destrozó la clavícula y pasó a 2 milímetros de la arteria subclavia.
Has tenido suerte. Suerte, repitió ella. La ironía le dejó un sabor amargo en la boca. ¿Atraparon al tirador? La expresión de Stefano se endureció. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados Celsius. Se escapó. Mis hombres estaban demasiado ocupados intentando mantenerme con vida y averiguar por qué una camarera decidió jugar a ser agente del servicio secreto. Coraline sintió un gran alivio, seguido inmediatamente por un sentimiento de culpa. Danny estaba vivo, pero huía de la familia Moretti. Ese era un destino peor que la cárcel. Stefano acercó una silla a la cama y se sentó. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, con la mirada clavada en ella. Ahora hablemos de la verdad. Coraline Jones dio unos golpecitos a la carpeta que tenía en el regazo. Aquí tengo toda tu vida. Nacida en Queens. Tu padre era alcohólico, murió en 2005. Tu madre falleció hace 2 años. Trabajabas turnos dobles en el Gilded Olive y en una cafetería de Brooklyn. Tienes una deuda de $60,000, en su mayoría facturas médicas por el tratamiento contra el cáncer de tu madre. Coraline se sintió desnuda, expuesta. ¿Es un delito ser pobre, señor Moretti? No, respondió él en voz baja, pero es sospechoso. Una mujer que no tiene nada que perder salva a un hombre que no conoce. ¿Por qué? Ya le he dicho que reaccioné, dijo Stefano. No alzó la voz, lo que lo hacía aún más aterrador. Gritaste, ¡al suelo!, antes incluso de que levantara completamente el arma. Lo viste, sabías que iba a disparar. Hizo una pausa y entrecerró los ojos. O tal vez tú formabas parte de ello. ¿Una trampa? Te haces un rasguño, te conviertes en la heroína y te infiltras en mi vida. ¡Un rasguño!, espetó Coraline, señalando con su brazo bueno el hombro vendado. Casi me vuela el brazo. ¿Crees que lo planeé? La gente ha hecho cosas más locas para llegar a mí. Le vi la cara. Coraline mintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Parecía nervioso. Simplemente lo sabía. Stefano la estudió durante un largo y agonizante minuto. Era un detector de mentiras humano, un hombre que había construido un imperio leyendo las debilidades ajenas. Coraline sostuvo su mirada, aterrorizada de que viera el rostro de Danny en sus propios rasgos. Tenían la misma barbilla, la misma nariz. Finalmente, Stefano se recostó. Mis médicos me dicen que necesitas una terapia física intensiva. No puedes trabajar. No puedes pagar el alquiler. Ya se me ocurrirá algo, dijo ella desafiante. No lo harás, contó Stefano, porque desde esta mañana eres un objetivo. Coraline se quedó helada. ¿Qué? La prensa se ha enterado. El ángel de la oliva. Te están llamando. Si mis enemigos creen que eres importante para mí, vendrán a por ti para llegar a mí. Si creen que viste la cara del tirador, vendrán a silenciarte. Se levantó, abrochándose los puños. No puedes volver a tu apartamento, Coraline. No es seguro. Entonces, ¿qué hago? Las lágrimas le picaban en los ojos. Estaba atrapada. Te debo una deuda de por vida, dijo Stefano formalmente. En su mundo, eso lo era todo. Hasta que atrapen al tirador y neutralicen la amenaza, estarás bajo mi protección. Te vas a venir a mi finca. No quiero tu protección, protestó Coraline, aunque sabía que no tenía nada que decir. Solo quiero irme a casa. Stefano se dirigió hacia la puerta. Se detuvo, con la mano en el pomo. Se volvió hacia ella, y por un breve instante, la dureza de su mirada se suavizó. Has salvado al diablo, Coraline, dijo en voz baja. Ahora tienes que vivir en el infierno con él. 2 días después, en la finca. El trayecto hasta Long Island fue silencioso. Coraline iba sentada en la parte trasera de un todoterreno blindado, con el brazo en cabestrillo. Stefano estaba sentado a su lado, escribiendo en una BlackBerry, ignorando su presencia. La finca Moretti era una fortaleza disfrazada de mansión. Altos muros de piedra, puertas de hierro y hombres con auriculares patrullando el perímetro. Cuando el coche subió por el largo camino de grava, Coraline sintió una sensación de pavor. Estaba entrando en la guarida del león y ocultaba el hecho de que la presa del león era su propio hermano. El coche se detuvo. Luca abrió la puerta. «Bienvenida a casa, señorita Jones», gruñó Luca. No parecía contento de tener a una civil en la casa. Stefano salió y le ofreció la mano a Coraline para ayudarla a bajar. Ella dudó, pero luego la tomó. Su apretón era cálido y firme. «Las reglas de mi casa son sencillas», dijo Stefano mientras subían la gran escalera. «No entres en el ala oeste. Es por motivos de trabajo. No salgas del recinto sin Luca.
Y no me mientas. Se detuvo en lo alto de las escaleras y la miró. Si descubro que me ocultas algo, Coraline, ni siquiera el hecho de que me hayas salvado la vida te servirá de ayuda. Coraline asintió con la cabeza, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Entendido. La condujo a una habitación de invitados que era más grande que todo su apartamento. Tenía una cama con dosel, una chimenea y un balcón con vistas a los jardines. Descansa, le dijo. La cena es a las 8. Vístete de gala. No tengo ropa, señaló ella. Mira en el armario. Stefano se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta con un seco clic. Coraline se acercó al armario y lo abrió. Estaba lleno. Filas de vestidos de seda, jerseys de cachemira, pantalones a medida, todo de su talla. Sacó un vestido de seda negro, con los dedos temblorosos. Él había hecho todo esto en 2 días. El poder que ejercía era aterrador. Se acercó a la ventana y miró los extensos terrenos. En algún lugar allá afuera, Danny estaba huyendo y ella estaba atrapada en una jaula dorada con el hombre que quería matarlo. Sacó el móvil del bolsillo, lo único a lo que se había negado a renunciar. Revisó los mensajes. No había ninguno. Escribió un mensaje rápido al número que esperaba que Danny siguiera utilizando. Estoy a salvo, pero él te está buscando. Sal de la ciudad. No me contactes. Pulsó enviar y borró el mensaje inmediatamente. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Señorita Jones, era una criada. El señor Moretti le ha enviado esto. La criada entró y dejó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesita de noche. Coraline se acercó lentamente. Abrió la tapa. Dentro había un collar, una delicada cadena de plata con un colgante con forma de ángel de la guarda. Había una nota para el ángel del olivo. Gracias. Ese Coraline se quedó mirando la joya. La estaba seduciendo. O tal vez estaba realmente agradecido. Eso lo empeoraba todo. Si era un monstruo, ella podía odiarlo. Pero si era un hombre capaz de sentir gratitud, ¿cómo iba a traicionarlo para salvar a su hermano? Abajo, en su estudio, Stefano Moretti se sirvió un whisky. Miró las imágenes de seguridad en su monitor. Vio a Coraline de pie en su habitación, sosteniendo el collar. Jefe, dijo Luca, saliendo de las sombras. Hemos analizado el rostro borroso de las imágenes de las cámaras del restaurante. Stefano dio un sorbo al líquido ámbar, y no hay coincidencias en la base de datos policial con el perfil del tirador. Pero Luca dudó. Por si acaso comparamos los rasgos faciales con los del personal. Stefano giró su silla. Dime. El tirador, dijo Luca, colocando una foto sobre el escritorio. Comparte el 40% de sus rasgos faciales con Coraline Jones. Stefano miró la foto del tirador y luego la imagen en directo de la mujer que estaba arriba sosteniendo su regalo. El vaso que tenía en la mano se rompió. Su hermano, susurró Stefano, con la voz convertida en un gruñido. Ella no me salvó a mí, lo salvó a él. Se levantó y se abrochó la chaqueta. La gratitud había desaparecido. La frialdad volvió, más oscura que antes. Manténla cómoda, Luca, dijo Stefano, caminando hacia la puerta. Deja que piense que está a salvo. Deja que piense que me está engañando. Y cuando su hermano se ponga en contacto, estaremos escuchando. Durante 2 semanas, la finca Moretti se convirtió en todo el mundo de Coraline. Era una jaula dorada, hermosa y sofocante. Su hombro se le estaba curando. Las sesiones de fisioterapia eran agotadoras, supervisadas por un médico silencioso a sueldo de Stefano. Pero la verdadera tortura no era el dolor físico. Era el hombre que era dueño de la casa. Stefano estaba jugando, aunque Coraline no conocía las reglas. No la encerró en su habitación. No la interrogó bajo una bombilla oscilante. En cambio, hizo algo mucho más peligroso. La cautivó. Todas las noches insistía en que cenara con él. Se sentaban a una larga mesa de caoba, con velas titilando entre ellos, mientras el silencioso personal servía comida que costaba más que el alquiler de Coraline. Cuéntame sobre tu infancia, Coraline, le pidió Stefano un martes por la noche, mientras hacía girar una copa de Pinot Noir. La observaba por encima del borde de la copa. ¿Siempre has tenido ese instinto protector, el que te hizo saltar delante de una pistola? El tenedor de Coraline se detuvo a medio camino de su boca. Cada pregunta era como una mina terrestre. Yo crié a mi hermano, dijo, ciñéndose a la verdad. Nuestro padre era difícil. Aprendí a interponerme entre ellos. ¿Tu hermano? Repitió Stefano. Dejó la copa sobre la mesa.
Danny, ¿verdad? No has hablado mucho de él. ¿Sabe que estás aquí? No, mintió Coraline, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Ya no estamos unidos. Está de viaje. Stefano asintió lentamente, con expresión indescifrable. Una pena. La familia lo es todo. Un hombre que abandona a su hermana no merece protección. Se levantó y rodeó la mesa. Coraline se tensó. Se detuvo detrás de su silla y le puso la mano suavemente en el hombro que no estaba lesionado. El calor de su palma se filtró a través de la seda de su blusa. «Tengo una sorpresa para ti», le susurró al oído. La llevó a la biblioteca, una sala enorme llena de libros encuadernados en cuero y con olor a papel viejo. En el centro de la sala había un piano de cola. «Mi madre me enseñó a tocar», dijo Stefano, sentándose en el banco. «Es el único momento en que el ruido en mi cabeza se detiene». Comenzó a tocar. Era Debussy, Clair de Lune. La melodía era inquietante, melancólica y tierna. Coraline observó sus manos. Eran manos grandes y llenas de cicatrices, manos que ella sabía que habían acabado con vidas, moviéndose con una gracia imposible sobre las teclas de marfil. Se sintió atraída por él. Fue una revelación aterradora. Era un criminal, un monstruo que dirigía los bajos fondos de la ciudad. Pero bajo esa luz, con la música llenando la habitación, parecía un rey solitario en un trono de cuchillos. Cuando terminó la canción, él la miró. La dureza de sus ojos había desaparecido, sustituida por una intensidad que le hizo flaquear las rodillas. «Coraline», dijo en voz baja, «me salvaste la vida. No lo he olvidado. Sea cual sea tu deuda, sean cuales sean tus problemas fuera de estas paredes, déjame solucionarlos. Dime lo que necesitas. Necesito que dejes marchar a mi hermano. Cuando lo encuentres, quería gritar. Necesito que no me mates cuando descubras que soy una mentirosa». En lugar de eso, se acercó a él. «¿Por qué eres tan amable conmigo, Stefano? Solo soy una camarera». Él se levantó, elevándose sobre ella. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos se detuvieron en su mandíbula. «Porque en un mundo de lobos, eres la primera cosa inocente que he visto en mucho tiempo», mintió con naturalidad. «Y descubro que quiero quedarme contigo». Coraline contuvo el aliento. Por un momento la mentira le pareció real. Se inclinó hacia su tacto, hambrienta de consuelo, hambrienta de seguridad. Zumbido. El momento se hizo añicos. El teléfono de Stefano vibró en su bolsillo. Lo sacó y su rostro se endureció al instante, convirtiéndose en una máscara de amanecer. «Vete a la cama, Coraline», dijo, con voz fría de nuevo. «Tengo trabajo que hacer». Coraline salió corriendo de la habitación. Su corazón estaba en conflicto. Se estaba enamorando de él. Y no sabía que, tan pronto como la puerta se cerró, Stefano contestó el teléfono. «Háblame, Luca. Hemos encontrado un rastro del hermano». La voz de Luca crepitaba. «Está en el Bronx, escondido en una casa ocupada en la calle 148. Podemos atraparlo esta noche». Stefano miró las teclas del piano, recordando la forma en que Coraline lo había mirado. Con esperanza. «No», dijo Stefano. «Todavía no. Si lo atrapamos ahora, ella me odiará. Necesito que ella me elija primero. Necesito que lo entregue voluntariamente. Jefe, eso es arriesgado. El chico intentó matarte. El chico es un aficionado. Es un porno». Stefano gruñó. «Quiero saber quién puso el porno en el tablón. Alguien lo contrató, y voy a utilizar a Coraline para averiguar quién». «¿Cómo?» «Mañana es la gala de la Cruz Roja», dijo Stefano, con una sonrisa cruel en los labios. «La llevaré conmigo. Vamos a sacar a las ratas a la luz». El vestido llegó en una caja del tamaño de un ataúd. Era de satén rojo sangre, sin tirantes y con una abertura que llegaba hasta el muslo. «Póntelo», decía la nota de Stefano. «Esta noche eres la reina de Nueva York». Coraline se miró en el espejo de cuerpo entero. El moratón del hombro se estaba difuminando, oculto por un ingenioso vendaje. Parecía transformada. La camarera cansada con los pies doloridos había desaparecido. En su lugar había una mujer que parecía pertenecer al mundo de Stefano Moretti, pero le temblaban las manos. Esa misma tarde, mientras las criadas limpiaban, Coraline había conseguido robar un momento con el teléfono del jardinero. Había enviado un mensaje desesperado a Danny. «Deja de huir, entrégate a la policía. Es la única forma de sobrevivir». La respuesta de Danny había sido escalofriante. «No puedo. Le debo dinero a la mafia irlandesa. Me han dicho que si no mato a Moretti, me matarán a mí.
Voy a por él esta noche. Coraline se sintió mal. Danny iba a volver a intentarlo. ¿Esta noche? En la gala. Llamaron a la puerta. Stefano entró. Llevaba un smoking que le quedaba como una segunda piel. Se detuvo al verla y por un instante dejó de actuar. Parecía realmente sorprendido. Bellísima, susurró. Preciosa, le ofreció el brazo. ¿Estás lista para conocer la ciudad? ¿Tengo otra opción?, preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. No. El trayecto hasta el Hotel Pierre fue una vorágine de escoltas policiales y luces intermitentes. Cuando llegaron, los paparazzi se abalanzaron sobre el coche como langostas. Las cámaras disparaban sus flashes, cegadores y agresivos. Mantén la cabeza alta, le susurró Stefano, mientras pisaban la alfombra roja. No muestres miedo, estás conmigo. Le puso la mano en la parte baja de la espalda y la guió a través del tanque de tiburones. Dentro del salón de baile había un mar de diamantes, smoking y sonrisas falsas. Políticos, jueces, famosos, todos se inclinaban ante Stefano. El señor Moretti, un hombre corpulento con un bigote espeso, se acercó. Era el concejal O'Shea, y esta debe de ser la heroína de la que hemos leído. Coraline, te presento al concejal O'Shea, dijo Stefano, apretándole ligeramente la cintura. Él se encarga de que nuestros permisos de construcción se tramiten con eficiencia. Coraline esbozó una sonrisa forzada. Es un placer. Una chica valiente, gruñó O'Shea, tomando la bala por el jefe. Esa es una lealtad que no se puede comprar. Bailemos. Stefano se interpuso, alejándola antes de que pudiera responder. La llevó a la pista de baile. La orquesta tocaba un vals. Stefano se movía con la misma precisión que aplicaba a todo lo demás. La abrazó con fuerza. Su cuerpo era un muro sólido de calor contra el de ella. «Estás temblando», le susurró. «¿Tienes frío?» «Estoy aterrorizada», admitió ella. Miró a su alrededor por encima del hombro de él. Todos los camareros con bandejas, todos los invitados metiendo la mano en la chaqueta. Veía a Danny por todas partes. «Estás a salvo», dijo Stefano, acercándola más a él para que su pecho se apoyara contra el suyo. «Mis hombres están en todas las salidas. Nada entra ni sale sin que yo lo sepa. Eso es lo que me da miedo», pensó ella. De repente, el ambiente cambió. Se hizo el silencio en la sala. Un grupo de hombres había entrado en el balcón que daba al salón de baile. «¿Quiénes son?», preguntó Coraline. Stefano apretó la mandíbula. «Los hermanos O'Sullivan, la mafia irlandesa. No estaban invitados». A Coraline se le heló la sangre. La mafia irlandesa. La gente que tenía la deuda de Danny. Patrick O'Sullivan, el líder, levantó una copa desde el balcón. Tenía una cara de bulldog y unos ojos que prometían violencia. Miró fijamente a Stefano. Era una declaración silenciosa, una declaración de guerra. «Luca», dijo Stefano por el micrófono de solapa, «no pierdas de vista a los irlandeses. Si hacen algún movimiento, acábalos». «Stefano», susurró Coraline, presa del pánico. «Quizá deberíamos irnos y mostrar debilidad». Stefano negó con la cabeza. «Nunca». En ese momento, un camarero chocó con Coraline y derramó champán sobre su vestido rojo. «Lo siento mucho, señora». El camarero jadeó, sacando una servilleta. Coraline bajó la mirada. El camarero era joven, pálido y llevaba un bigote postizo que se estaba despegando por las esquinas. Era Danny. Se le cortó la respiración. Miró a Stefano. Él estaba mirando hacia el balcón, fulminando con la mirada a los O'Sullivan. Aún no había visto la cara de Danny. «Vete», le susurró al camarero, agarrándole la muñeca por debajo de la servilleta. «Vete de aquí». «No puedo», susurró Danny, con los ojos desorbitados. Le puso una pequeña nota doblada en la mano. «La cocina, en 10 minutos. Necesito tu ayuda para acercarme». «¿Va todo bien?», preguntó Stefano, mirando hacia abajo. El corazón de Coraline latía con frenesí contra sus costillas. Se guardó la nota en el sujetador. «Solo es un camarero torpe», dijo con voz aguda y quebradiza. «Me ha tirado champán encima. Tengo que ir al baño a limpiarme». Stefano miró al camarero. Danny mantenía la cabeza gacha, temblando. Stefano entrecerró los ojos. Reconoció el miedo. Reconoció la complexión. «Ve a limpiarte», le dijo Stefano a Coraline. Luego se volvió hacia Danny. «Tú ven conmigo. Necesito una botella nueva». «No», espetó Coraline. La sala se quedó en silencio. Stefano se volvió hacia ella lentamente. «No, quiero decir». Coraline buscó una excusa a toda prisa.
Da mala suerte despedir a un camarero que ha derramado vino. Significa que va a llegar buena suerte. Déjalo ir. Stefano la miró fijamente. El silencio se hizo pesado y sofocante. Miró los ojos desesperados de Coraline. Miró a los camareros temblando. Lo supo. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Era una sonrisa de pura y glacial decepción. Como desees, mi amor, dijo Stefano. Hizo un gesto con la mano a Danny. Fuera de mi vista, Danny se alejó corriendo hacia la cocina. Ve al baño, Coraline, dijo Stefano, bajando la voz hasta convertirla en un susurro peligroso. No tardes mucho, la noche acaba de empezar. Coraline corrió hacia el baño de mujeres, con las piernas temblorosas. Esperó hasta estar dentro de un cubículo antes de desplegar la nota que le había dado Danny. No era un plan de fuga, era un diagrama, un mapa del salón de baile. Una X marcaba el lugar justo debajo de la pesada lámpara de cristal. Llévalo bajo la luz a medianoche. Yo cortaré el cable. Coraline se tapó la boca con la mano para no gritar. Danny no le estaba pidiendo ayuda para escapar. Le estaba pidiendo que le ayudara a asesinar a Stefano. Miró su reloj. Eran las 11:55 de la tarde. Tenía 5 minutos para decidir. Si avisaba a Stefano, Danny moriría. Los hombres de Stefano lo harían pedazos. Si no hacía nada, Stefano moriría. El hombre que la había protegido, el hombre que tocaba el piano para ella, el hombre al que estaba empezando a amar. Salió corriendo del baño. El salón de baile estaba ruidoso, la música alcanzaba su punto álgido. Stefano estaba de pie justo donde estaría el ex, hablando con el jefe de policía. Por encima de él, la enorme lámpara de araña brillaba, con miles de kilos de cristal y acero colgando de una sola cadena. Vio una sombra moverse en la pasarela de arriba. Danny. Vio a Luca moverse entre la multitud, con la mano dentro de la chaqueta, dirigiéndose hacia la cocina de donde Danny había huido antes. Luca lo había descubierto. Estaba buscando a su hermano. Coraline corrió. No corrió hacia Stefano. Corrió hacia el centro del salón, agitando los brazos. ¡Stefano!, gritó. Él se giró. Toda la sala se giró. ¡Muévete! Se abalanzó sobre él y lo empujó con fuerza. ¡Snap! El sonido del cable al romperse fue como un disparo. La enorme lámpara de araña se desplomó. Stefano agarró a Coraline por la cintura y los lanzó a ambos hacia un lado. ¡Crash! El suelo tembló. Los fragmentos de cristal explotaron como metralla. El polvo se elevó, asfixiando el aire. La lámpara había destrozado el lugar donde Stefano había estado segundos antes. Silencio, luego gritos. Stefano yacía sobre Coraline, protegiéndola del cristal. Levantó la cabeza, con sangre brotando de un corte en la frente. Miró los escombros y luego a ella. «Me has salvado otra vez», susurró, limpiándole el polvo de la cara. Pero esta vez sus ojos no estaban llenos de gratitud, estaban llenos de comprensión. «Lo sabías», dijo. No era una pregunta. Sabías que iba a caer. Antes de que ella pudiera responder, se oyeron disparos desde el balcón. Los O'Sullivan estaban entrando en acción. «¡Sácala de aquí!», rugió Stefano, levantando a Coraline del suelo. «Luca, asegura las salidas». «El chico», gritó Luca por encima de los disparos. «He visto al chico en la pasarela». «Déjalo», gritó Stefano, disparando al balcón con una pistola que había sacado de su cinturón. «Lleva a Coraline al coche». Empujó a Coraline hacia los brazos de Luca. «Sácala de aquí ahora mismo». Mientras Luca la arrastraba hacia la salida de la cocina, Coraline miró atrás. Stefano estaba de pie entre los cristales rotos, disparando a los asesinos que estaban arriba, una figura solitaria de venganza. No se estaba retirando, estaba luchando, y había dejado marchar a Danny otra vez. Pero cuando irrumpieron en el callejón detrás del hotel, Coraline se dio cuenta de la verdad. Stefano no había dejado escapar a Danny por piedad. Lo había dejado escapar porque el juego había cambiado. Ya no quería matar a Danny, quería poseerlo. Y ahora que Coraline había traicionado el plan de su hermano para salvar a Stefano, ella pertenecía por completo al rey de la mafia. El viaje de vuelta a la finca fue diferente esta vez. No se cogieron de la mano, ni hubo susurros suaves. El silencio en el SUV blindado era tan denso que parecía aplastar los huesos. Stefano se sentó mirando por la ventana, con la mandíbula apretada como una línea de granito. Se sujetaba un trapo a la frente sangrante, pero se negaba a mirar a Coraline. Cuando llegaron, la casa ya no era un santuario, era un centro de mando,
Hombres con rifles de asalto corrían por el césped. Las ventanas estaban cerradas. «Ve al estudio», ordenó Stefano al entrar en el vestíbulo. No era una petición. Coraline entró en el estudio, con su vestido rojo arruinado, manchado de champán y polvo. Se quedó junto a la chimenea, temblando. Stefano entró un momento después. Cerró la puerta de un portazo, y el sonido resonó como un disparo. Se dirigió a su escritorio y sirvió 2 copas. Whisky solo. Se bebió uno de un trago y tiró el vaso a la chimenea. Se rompió cerca de los pies de Coraline. «Deja de temblar», gruñó. «No temblabas cuando me apartaste de la trayectoria de una lámpara que se caía. Tienes los reflejos de un soldado, Coraline, o de un asesino. Te salvé», susurró ella. «Me salvaste de una trampa que sabías que estaba tendida». Stefano se volvió hacia ella con los ojos encendidos. «Conocías al camarero. Le dejaste marchar. Me mentiste a la cara delante de mis enemigos». Se acercó a ella y se detuvo a pocos centímetros. «¿Quién es él? Y no te atrevas a volver a mentirme». Coraline lo miró. El juego había terminado. «Es mi hermano». Stefano se quedó paralizado. La ira no desapareció, pero se transformó en algo más frío, más calculador. «Danny». «Sí». Coraline lloró, con lágrimas derramándose por sus mejillas. «Está en problemas, Stefano. Los O'Sullivan son sus acreedores. Lo obligaron a hacerlo. No es un asesino. Solo es un chico asustado». «Tiene 22 años», dijo Stefano con desdén. «Tiene edad suficiente para apretar el gatillo. Tiene edad suficiente para cortar un cable». «Falló. Falló a propósito. Falló porque tú interfiriste», corrigió Stefano. Le dio la espalda y empezó a caminar de un lado a otro por la habitación. «Los O'Sullivan han hecho su jugada esta noche. Han intentado matar al rey delante de su corte. Han declarado la guerra y tu hermano es su soldado. Está allí como rehén». Coraline agarró el brazo de Stefano. Él miró su mano como si fuera una araña venenosa, pero no la apartó. «Por favor, dijiste que me debías una deuda de vida. La voy a cobrar. Sálvalo». Stefano se rió. Un sonido áspero y humorístico. «¿Quieres que salve al hombre que intentó matarme 2 veces? ¿Quieres que arriesgue a mis hombres por un yonki que vendió su alma a los irlandeses? Quiero que salves a la única familia que me queda». Ella lo miró fijamente a los ojos, buscando al hombre que había tocado el piano. «Si me quieres, aunque sea un poco, lo harás». La expresión de Stefano se suavizó solo un poco. Extendió la mano y le tocó la mejilla. «El amor debilita a los hombres, Coraline, y esta noche no puedo permitirme ser débil». Se apartó y se dirigió a su escritorio, pulsando el botón del intercomunicador. «Luca, ven aquí». La puerta se abrió al instante. Luca entró, con aspecto magullado y enfadado. «Hemos encontrado al hermano», dijo Luca, mirando a Coraline con ira. «El OS lo recogió fuera del hotel. Saben que ha fallado. Lo han llevado al astillero naval. Van a matarlo», exclamó Coraline. «No», dijo Stefano, revisando el cargador de su pistola. «Si lo quisieran muerto, lo habrían dejado en el callejón. Lo llevaron porque saben lo que significa para ti y saben lo que tú significas para mí». Stefano enfundó su arma y se puso una chaqueta nueva. Parecía el diablo vestido para un funeral. «Lo están utilizando como cebo para sacarme de mi escondite», explicó Stefano. «Es una trampa». «Entonces no vayamos», aconsejó Luca. «Dejemos que se queden con el chico». «Iremos», dijo Stefano. Miró a Coraline. «Pero lo haremos a mi manera». Se acercó a Coraline y la agarró por los hombros. «¿Quieres recuperar a tu hermano? Ven conmigo». «¿Qué?», protestó Luca. «Jefe, ella es un lastre. Ella es el intercambio», dijo Stefano fríamente. «Patrick Sullivan quiere hacerme daño. Cree que llevarse a mi nueva reina me dolerá más que una bala». Coraline sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. «¿Me vas a intercambiar?» «Voy a apostar por ti», corrigió Stefano. «Confía en mí, Coraline. Esta noche tienes que ser más que una camarera. Tienes que ser una Moretti». Sacó una pequeña pistola plateada del cajón de su escritorio y se la puso en la mano. Era pesada y fría. «¿Sabes cómo usarla?» «No», susurró ella. «Apunta, dispara, no lo dudes». Se inclinó y le rozó la oreja con los labios. «Porque si las cosas salen mal esta noche, no seré yo quien te mate. Esperaré a que lo hagas tú misma antes de que los irlandeses te pongan las manos encima». El Brooklyn Navy Yard era un cementerio industrial. Las grúas oxidadas se alzaban como dedos esqueléticos en la niebla. El olor a agua salada y madera podrida flotaba pesadamente en el aire.
La comitiva de Stefano se detuvo a la entrada de un dique seco abandonado. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del todoterreno. «Quédate cerca de mí», ordenó Stefano. «Luca, vigila el perímetro, Salah. Si doy la señal, quémalo todo». Coraline agarró la pequeña pistola que llevaba en el bolsillo de su abrigo. Le sudaba tanto la mano que temía que se le cayera. Salió a la lluvia, con el viento azotándole el pelo en la cara. Caminaron hacia el almacén en el centro del muelle. Era un espacio cavernoso y enorme, iluminado por un solo foco de construcción. En el centro de la luz había una silla sobre una lona de plástico. Atado a la silla estaba Danny. Tenía mal aspecto, tenía la cara hinchada y un ojo cerrado. Su uniforme de camarero estaba roto. Detrás de él estaba Patrick O'Sullivan, con un cuchillo de caza dentado en la mano. Otros 6 hombres estaban de pie en las sombras, armados con escopetas. «¡Stefano!», gritó Patrick, y su voz resonó en las paredes metálicas. «Qué amable por unirte a la fiesta. Y has traído a la señorita. ¡Qué romántico!». Stefano se detuvo a 6 metros de distancia. Se quedó de pie con las manos abiertas, mostrando que no llevaba ningún arma. Coraline se quedó ligeramente detrás de él, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que Patrick podría oírlo. «Deja ir al chico, Patrick», dijo Stefano con calma. «Es un civil. Esto es entre nosotros». «No es un civil. Es un asesino fracasado», se burló Patrick, presionando la hoja contra la mejilla de Dan. Apareció una delgada línea de sangre. Danny gimió. «Caroline, vete. ¡Corre!». «No te voy a dejar, Danny», gritó Coraline con una voz sorprendentemente firme. «¿Conmovedor?», se burló Patrick. «Este es el trato, Moretti. Entregas los sindicatos del lado oeste y dejas a la chica. Te vas. El chico se va, pero la chica se queda con nosotros». Stefano se rió. Era un sonido oscuro y aterrador en el almacén vacío. «¿Crees que he venido aquí a negociar?», preguntó Stefano. Dio un paso adelante. «He venido aquí para aceptar tu rendición». La cara de Patrick se puso roja. «Yo tengo 7 hombres. Tú tienes una chica y un traje. Mátalo». Los hombres en las sombras levantaron sus escopetas. Entonces, Stefano rugió. «¡Cracum!». Las claraboyas del almacén explotaron hacia adentro. Stefano no solo había traído a Luca, había traído a los fantasmas. Los francotiradores repelieron desde las vigas del techo en líneas silenciosas. Al mismo tiempo, las grandes puertas del almacén se abrieron de golpe con una explosión concusiva. Stefano agarró a Coraline y la tiró detrás de una pila de cajas justo cuando el aire se llenó de plomo. «¡Quédate agachada!», gritó. El almacén se convirtió en una zona de guerra. Los destellos de los cañones iluminaban la oscuridad como luces estroboscópicas. El ruido era ensordecedor. Coraline se acurrucó en una bola cubriéndose los oídos. «¡Danny!», gritó. Se asomó por encima de la caja. Danny seguía atado a la silla en medio del fuego cruzado. La lona de plástico se estaba volviendo resbaladiza por el agua de lluvia que goteaba del techo y la sangre. Patrick de Sullivan había agarrado la silla de Danny y lo arrastraba hacia atrás, utilizando a su hermano como escudo humano mientras disparaba un revólver a los hombres de Stefano. Stefano se movía. Se movía de forma diferente a los demás, sin movimientos innecesarios. Disparó 2 tiros, derribando a un hombre en la pasarela, y luego rodó detrás de una carretilla elevadora. Se estaba abriendo camino hacia Patrick, pero Patrick fue más rápido. Arrastró a Danny hacia una puerta lateral. «¡Stefano! ¡Se lo está llevando!», gritó Coraline. Stefano la miró. Miró a Patrick, que estaba casi en la puerta. No podía disparar con precisión sin alcanzar a Danny. «¡Caroline! ¡No!», gritó Stefano lanzándole una mirada. Ella entendió al instante lo de la pistola. Ya no era una camarera. Era la mujer que salvó al rey. Coraline se puso de pie. Apuntó con la pistola plateada que Stefano le había dado. Le temblaban las manos, pero veía con claridad. Patrick se detuvo en la puerta, riendo. «No puedes hacerlo, cariño». Levantó su arma para dispararle a Danny en la cabeza, solo para fastidiarlos. Coraline no pensó en la deuda, no pensó en la moralidad, pensó en la cicatriz en la ceja de Danny de cuando eran niños. Apretó el gatillo. El arma retrocedió con fuerza, magullándole la palma de la mano. El disparo se desvió, golpeando el marco metálico de la puerta con una chispa, pero fue suficiente. Patrick se estremeció. En esa fracción de segundo de distracción, Stefano salió de su escondite. No disparó.
Acortó la distancia con una velocidad aterradora y empujó a Patrick contra la pared. El impacto agrietó el yeso. La silla de Danny se volcó. Stefano y Patrick lucharon sobre el cemento mojado. Fue brutal, primitivo. Patrick le dio un tajo con el cuchillo a Stefano en el antebrazo. Stefano ni siquiera gruñó. Agarró la muñeca de Patrick, se la retorció con un chasquido repugnante y le dio un rodillazo en el pecho al irlandés. Patrick jadeó y cayó de rodillas. Stefano se colocó sobre él, respirando con dificultad, con sangre goteando de su brazo. Recogió el cuchillo que Patrick había dejado caer. «Te lo dije», susurró Stefano, inclinándose. «No negocio». No dudó. Acabó con la guerra. El silencio volvió al almacén, solo roto por el sonido de la lluvia y los sollozos de Danny. Coraline corrió por el suelo. Se arrodilló junto a la silla volcada y forcejeó con las cuerdas. «Danny, Danny, ¿estás bien?», lloró Coraline, temblando incontrolablemente. Lo siento mucho». «No pasa nada», le tranquilizó ella, cortando la última cuerda. Él se derrumbó en sus brazos. Stefano los observaba desde la distancia. Limpió la hoja en su abrigo y la tiró. Miró a sus hombres que estaban asegurando la zona. Luego miró a Coraline. Estaba cubierta de suciedad. Sostenía a un hombre que lloraba y tenía una pistola en el bolsillo. Se acercó a ellos. Danny se estremeció, tratando de esconderse detrás de Coraline. «Levántate», le dijo Stefano a Danny. Danny se puso de pie rápidamente, aterrorizado. «Coge un coche», dijo Stefano, señalando la salida donde esperaba Luca. «Luca te llevará al aeropuerto. Tienes un billete a Londres, solo ida. No volverás nunca a Nueva York. Si te vuelvo a ver en este hemisferio, terminaré lo que empezaron los O'Sullivan». «Gracias», tartamudeó Danny. Miró a Coraline. «Ven conmigo, Coraline. Podemos irnos». Coraline se levantó. Miró a su hermano, el chico al que había criado. Luego miró a Stefano, el hombre que acababa de matar por ella, el hombre que estaba sangrando por ella. Miró la pistola que llevaba en el bolsillo. La había disparado. Había cruzado la línea. La inocente camarera que trabajaba turnos dobles estaba muerta. Había muerto en ese almacén. «Vete, Danny», dijo Coraline en voz baja. «Coraline». Danny parecía confundido. «No puedo irme», dijo ella, retrocediendo para colocarse junto a Stefano. «Ahora mi lugar está aquí». Danny los miró. El jefe de la mafia y la camarera, uno al lado del otro entre los escombros. Asintió lentamente, comprendiendo una verdad que Coraline apenas comenzaba a aceptar. Se dio la vuelta y corrió hacia el coche. Stefano lo vio alejarse y luego se volvió hacia Coraline. No sonrió. Extendió la mano y le tomó la suya. Su mano estaba ensangrentada. La de ella temblaba. «Ya está hecho», dijo. «¿De verdad?», preguntó Coraline, mirando los cadáveres de los hombres O'Sullivan. «Esto no termina aquí, ¿verdad?». «Habrá otros. Siempre hay otros», admitió Stefano. «Ese es el precio de la corona». La atrajo hacia él y le besó la frente. «Pero ahora no eres solo una invitada protegida, Coraline. Eres una cómplice». Coraline apoyó la cabeza contra su pecho y escuchó el latido constante de su corazón. Ella había salvado al diablo, y a cambio él le había dado un reino de cenizas y sangre, y que Dios la ayudara. No quería marcharse. 6 meses después, la ciudad de Nueva York en mayo era muy diferente a la de noviembre. El barro gris había desaparecido, sustituido por el aroma de las magnolias en flor y el asfalto caliente de la Quinta Avenida. Coraline Jones estaba sentada en la parte trasera del Maybach, observando cómo la ciudad se difuminaba tras las ventanas tintadas. Ya no llevaba delantal. Llevaba un traje pantalón blanco a medida de Chanel y llevaba el pelo cortado en un elegante bob. En su dedo, un diamante del tamaño de un huevo de codorniz captaba la luz. Ya no era solo Coraline. En los susurros del inframundo, era la Sinora, la mujer que no se amilanaba. «Estamos llegando al Pier», dijo Luca desde el asiento delantero. Ahora la trataba de forma diferente, incluso con miedo. «Gracias, Luca», dijo ella con voz fría y refinada. Esta noche era importante. Era una reunión, no con bandas rivales, sino con la élite de la ciudad, los jueces, los líderes sindicales, los socios silenciosos que mantenían intocable el Imperio Moretti y, en concreto, con el juez Calloway, el hombre que tenía el poder de desestimar la investigación federal pendiente sobre los negocios de Stefano. El coche se detuvo. Coraline salió, rodeada de flashes. No pestañeó.
Entró en el comedor privado donde Stefano ya la estaba esperando. Él se levantó cuando ella entró. Parecía cansado. La guerra con los irlandeses se había ganado, pero la paz era cara. Había una filtración en la organización. Alguien de alto rango estaba pasando información a los federales. Era la única amenaza de la que Stefano no podía librarse a tiros. «Tienes un aspecto peligroso», dijo Stefano, besándola en la mejilla. «He aprendido de los mejores», respondió ella, sentándose a su derecha. La cena fue tensa. El juez Calloway era un hombre bullicioso, con la cara roja y una risa estridente. Bebió demasiado whisky y contó chistes que no tenían gracia. A su lado se sentaba Victor, uno de los capos más antiguos de Stefano, un hombre que llevaba 30 años en la familia. Entonces Stefano, el juez Calloway, tronó, interrumpiendo su discurso con los rumores sobre la acusación. «Mis fuentes dicen que el fiscal tiene una grabación de voz de un acuerdo alcanzado en enero, muy perjudicial». La sala quedó en silencio sepulcral. Una grabación, eso significaba un micrófono oculto, eso significaba un traidor en la mesa. La mano de Stefano se aferró a su copa de vino. «Nosotros nos encargamos, juez. Son rumores». «Eso espero», añadió Victor, sacudiendo la cabeza solemnemente. «No podemos permitirnos un desliz ahora, jefe. Quizá deberíamos suspender las operaciones hasta que se calme la situación». Coraline observó a Victor. Observó cómo se limpiaba la boca con la servilleta. Observó cómo sus ojos se dirigían rápidamente al juez y luego a la puerta. Sintió ese familiar cosquilleo en la nuca, el instinto de camarera, la capacidad de leer a un cliente que estaba a punto de marcharse sin pagar la cuenta. Recordó enero, el 15 de enero, el día de la tormenta de nieve. Stefano había celebrado una reunión en la biblioteca. Victor había estado allí. Llevaba una gruesa chaqueta de tweed a pesar de que la calefacción estaba encendida. Se había quejado de las corrientes de aire. Coraline se inclinó hacia adelante y cogió su vaso de agua. «Victor», dijo en voz baja. La mesa se volvió hacia ella. En este mundo, las mujeres solían permanecer en silencio durante los negocios. «Sí, Coraline». Victor sonrió, pero era una sonrisa condescendiente. «Ese reloj», dijo ella, señalando el Rolex de oro que llevaba en la muñeca. «Es nuevo, ¿verdad? El modelo Day-Date de platino». Victor parpadeó, desconcertado por el repentino cambio de tema. «Sí, un regalo para mí mismo». «Enero», reflexionó Coraline. «Lo compraste en enero. Recuerdo que no dejabas de mirar la hora durante la reunión de la tormenta. Estabas nervioso ese día». «Todos estábamos nerviosos, Coraline». Stefano intervino con delicadeza, tratando de reconducir la conversación. «La tormenta». «No», interrumpió Coraline, clavando los ojos en los de Victor. «No estabas nervioso por la tormenta. Estabas nervioso porque llevabas un micrófono oculto. Y la batería era muy voluminosa bajo esa chaqueta de tweed que te negabas a quitarte». Victor palideció. «Eso es una locura, jefe. Está loca». «¿Lo está?» Stefano miró a Coraline. Vio la certeza en sus ojos, la misma certeza que tenía cuando gritó. «¡Agáchate!» «Juez Calloway», dijo Coraline, volviéndose hacia el juez. «Ha mencionado una grabación de enero. ¿Fue el día 15? ¿El día de la tormenta?» El juez parecía incómodo. «Creo que sí». Coraline se volvió hacia Victor. «Nos has traicionado, Victor». «¿Por qué? ¿Por inmunidad? ¿O te pagaron los irlandeses antes de morir?» Victor se levantó, tirando la silla. «No voy a escuchar esto. He servido a esta familia durante 3 décadas». Metió la mano en la chaqueta. «Luca», ladró Stefano. Pero Coraline fue más rápida. Esta vez no tenía una pistola. Tenía un cuchillo de caza. No lo lanzó. Lo clavó en la mesa, con la hoja vibrando a pocos centímetros de la mano de Victor, mientras éste intentaba alcanzar su arma. El sonido era como el de un martillo golpeando. «Siéntate, Victor», ordenó Coraline. Su voz no era alta, pero tenía el peso de una sentencia de muerte. Victor se quedó paralizado. Miró el cuchillo. Miró a los guardias que se acercaban. Se desplomó en su silla, derrotado. «Registradlo», ordenó Stefano. Luca cacheó a Victor. Sacó una pequeña grabadora negra del bolsillo interior de Victor. Estaba encendida. El silencio en la sala era absoluto. Stefano cogió la grabadora. La aplastó con la mano. Miró a Victor con profunda tristeza. Luego miró a Coraline con admiración. «Lleváoslo», susurró Stefano. Luca y los guardias arrastraron a Victor fuera. El traidor no suplicó. Conocía las reglas.
El juez Calloway carraspeó, con el rostro pálido. Bueno, parece que se ha taponado la fuga. Así es, dijo Stefano. Se levantó y le tendió la mano a Coraline. Ven, mi amor, vamos a casa. El juez puede terminarse su filete solo. Salieron del hotel, dejando a los hombres más poderosos de la ciudad mirando fijamente sus sillas vacías. Afuera, el aire nocturno era fresco. ¿Cómo lo sabías?, preguntó Stefano mientras se subían al coche. Lo de la chaqueta, el micrófono. Fui camarera, dijo Stefano, apoyando la cabeza en su hombro. Pasé 10 años viendo cómo mentía la gente. Sé cuando alguien pide una bebida que no puede pagar. Stefano se rió, con una risa sincera y cálida. Le tomó la mano y besó el anillo que le había regalado. Pensé que te había salvado aquella noche en el restaurante, murmuró. Pero creo que tú me salvaste a mí. Coraline miró por la ventana las luces de la ciudad. En algún lugar de Londres, Danny estaba empezando una nueva vida. En algún lugar de Queens, un cartel de "Se alquila" colgaba de su antiguo apartamento. Apretó la mano de Stefano. Nos salvamos el uno al otro, dijo. El coche desapareció entre el flujo del tráfico. Solo otra sombra en una ciudad de secretos. La camarera se había ido. La reina había llegado. Y larga vida a la reina. Y esa es la historia de Coraline Jones. Empezó como una mujer sin nada, sin dinero, sin poder, solo con una bandeja de bebidas y un secreto desesperado. Terminó teniendo las llaves del reino. Te hace preguntarte, en un momento de crisis, ¿huirías o te mantendrías firme? A veces, la persona que te sirve el café ve más de lo que crees. Y a veces, la persona a la que subestimas es la que termina mandando. Si te ha gustado esta historia de traición, romance y justicia de alto riesgo, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. No olvides compartir este video con un amigo al que le gusten los giros inesperados y suscríbete con la campana de notificaciones activada para no perderte ninguna historia nueva. Publicamos nuevos dramas cada semana. Gracias por vernos y cuídate.